Después de este día de asueto por el día justamente de muertos, mañana va a llegar al Congreso la reforma electoral del Tribunal Electoral que aprobó el Senado, en el que modifica el tiempo, la duración del periodo de los magistrados del Tribunal Electoral recién electos, que van a ser los que van a calificar la elección presidencial de 2018. Llega de manera muy cuestionada y ahí seguramente mañana las organizaciones civiles que se han estado oponiendo a que esa reforma pase se van seguramente a pronunciar, además de las cerca de 20,000 firmas que ya han juntado a través de la plataforma digital Change.org, tratando de persuadir a los diputados para que esa iniciativa no transite. ¿Usted qué piensa? ¿Qué va a ocurrir mañana en el Congreso? ¿Se frenará o caminará? Y eso pues, lo que llevará es a que al día siguiente tengan que volver a tomar protesta aquellos magistrados que ya han sido electos y cuya duración en el cargo se ha modificado. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos de contexto sobre esta reforma y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate con un exconsejero electoral y con un especialista en asuntos electorales. El Senado aprobó norma para cambiar las fechas escalonadas de los nombramientos de magistrados tras ser designados para ocupar la máxima sala del Tribunal Electoral, que será la encargada de calificar la elección presidencial. La iniciativa amplía el periodo de 3 a 7 años y de 6 a 8 a 4 de los nuevos magistrados del tribunal, pero aún está pendiente de ser votada en la Cámara de Diputados, pues el nuevo pleno entra en funciones el 4 de noviembre. La reforma ha levantado severas críticas por alterar el proceso propuesto por la Suprema Corte para la designación y tratarse de una reforma ad hoc sobre hechos ya consumados cuando la ley debe ser general y no puede aplicarse de manera retroactiva. Organizaciones de la sociedad civil se han movilizado para exigir a los diputados que detengan el cambio que, según el Senado, se requiere para dar estabilidad a la institución, aunque es el mismo argumento que se empleó para definir el escalonamiento de los magistrados en la reforma de 2018. ¿Cuál es el impacto de esta reforma en la legitimidad y credibilidad del tribunal? ¿Afecta la confianza de la ciudadanía? Posiciones. 1. La reforma argumenta que con esta expansión del plazo se favorecerá a la pluralidad de los criterios que conforman dicha instancia jurisdiccional, lo que mejora la calidad de las resoluciones de la misma. 2. Especialistas en derecho electoral, como el abogado Martín Reyes, argumentan que con esta reforma se rompe el diseño de renovación escalonada, pues deja de ser proporcional la llegada de nuevos magistrados. En opinión del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, esta reforma es violatoria de la Constitución y pondría en duda la independencia de los juzgadores. 3. Diversas organizaciones realizan una campaña en Change.org con más de 19,000 firmas para pedir al Congreso que detengan la reforma aprobada en el Senado bajo el asta "sin cuotas, no cuates". Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día de muertos. Muchas gracias por seguirnos. Vamos a entrarle a un tema que pudiera parecer árido, pero es de vital importancia. En los días que corren se está decidiendo quiénes van a ser los que van a calificar la elección presidencial de 2018, por supuesto también las otras que habrá concurrentes en ese año, pero el proceso que arrancó en la Suprema Corte de Justicia y que finalmente fue votado en el Senado ha recibido importantes y numerosos cuestionamientos por las formas y los procedimientos, incluso una reforma electoral al al Tribunal Electoral, que está modificando los periodos de estancia de los nombramientos de 4 de los 7 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Me da mucho gusto que esté conmigo para que le entremos a analizar y a desagregar un poco qué está pasando, tratando de tener una discusión lo más objetiva que podamos, porque es un tema que ha polarizado también un poco. Víctor Alarcón, muchísimas gracias. Como siempre, Pepe, un buen gusto día, estar aquí en tu buen programa. Día de Muertos. Pues con
con algunos muy vivos. Unos muy vivos, y mañana. Que están mostrando ser muy vivos. Han demostrado ser muy vivos, sin duda, Víctor, no tengo la menor duda. Y mañana vamos a ver, ¿no?, qué tan vivos o qué tan no vivos, porque mañana va a llegar esta iniciativa a la Cámara de Diputados. Y ahí, Fernando Díaz Naranjo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, ex consejero electoral y además analista sobre estos asuntos electorales, un especialista en la materia, al igual que Víctor Alarcón, que ya lo sabe, es profesor investigador de la UAM Xochimilco. Pero sí, Iztapalapa, pero perdón, igual también cuenta. Igual cuenta. Ahora sí me equivoqué, No te me equivoqué de colonia. Será la nueva distritación que nos está... Seguramente, ya nos partieron en tres. Exacto. Oye, Víctor, mañana en efecto llega esta iniciativa a la Cámara de Diputados. No es una decisión menor, se trata el tribunal de una de las piezas centrales, digamos, de la justicia electoral y de la estabilidad política del país, y ahí hay cuatro magistrados que están generando digamos, la atención de todas las miradas, porque una vez ya nombrados han sido modificados a través de la reforma el periodo de escalonamiento con el que fueron elegidos. Sí, bueno, sin lugar a dudas, esta lectura que hicieron por lo menos los principales actores PRI, PAN, PRD, bajo el argumento de que quieren dar más certeza a la estabilidad, lo cual tira de golpe pues el espíritu de la reforma 2007-2008, que era precisamente el escalonamiento de la idea de que de una forma progresiva los actores pues iban a ir acumulando experiencia, pero al mismo tiempo no cargar los dados a que una sola composición pudiera hacerse de todo el poder, incluso dentro del órgano. Entonces creo que esta situación de volver a generar grupos compactos o generar, digamos, esta suerte de muéganos institucionales, pues creo que obviamente va en un... Sí, porque a ver, casi todos se quedan ya entre 6 y 9 años, ¿no? 7 y 9. 7 y 9 años, o sea, 4 de los magistrados son modificados. Los de 3 pasan a 7, los que eran de 6 pasan a 8, y los de 9, los 3, quedan en su mismo estrato de O sea, de que duración. ya todos los tienes, digamos, como entonces en un pelotón digamos, compacto al de menos 6 a 9. 5 de ellos calificarían también la elección 2024. Es decir, no solamente es la elección 2018, sino por este argumento de la certeza, dicen, no queremos contaminar otra vez otro proceso de elección presidencial, sino que mejor vámonos con un argumento de que al menos califiquen 2, ¿no? Como incluso ocurrió en otro momento también en otra de las composiciones, por lo menos la composición original, la del 96, ¿no? Que digamos de alguna logró calificar 2 elecciones. Entonces, en parte esta lógica, pues yo digo que eso es lo que, pues a lo mejor si hubiera sido reflexionada con un poco más tiempo, o sea, pues a lo mejor hasta compramos incluso la necesidad de hacer la reforma, pero no con el desaseo y no con la premura con la que se está haciendo, incluso con estos elementos que hasta ponen en duda la probidad misma del propio proceso legislativo, independientemente de que se pudiera o no impugnar como correspondería. Fernando, a ver, 3 cosas que pone Víctor sobre la mesa. Una, la oportunidad, y 2, en efecto, uno de los argumentos de la reforma de 2.8 que previó el escalonamiento, pero también la que da, digamos, la contrarreforma actual o la modificación de la reforma es la estabilidad de la institución. También argumentan, tratando, digamos, de poner todos los argumentos sobre la mesa, que la periodicidad era demasiado lejana entre los que tenían poco tiempo y entonces podía crear magistrados de primera y de segunda, y en suma, dicen, son los que tienen menos tiempo más vulnerables a no, por ejemplo, no encabezar ninguna comisión, no poder optar, por ejemplo, por la presidencia, etcétera, etcétera. ¿Te parecen válidos esos argumentos? Bueno, en mi opinión, no me parecen válidos. Yo creo que más bien la estabilidad estaba justamente en el esquema del escalonamiento, que permite engranar, digamos, la juventud, bueno, juventud entre comillas, porque todos los que fueron designados como magistrados, jurídicamente son magistrados, aunque tomen posición, digamos, ya bueno, que ya entren en sus funciones este 4 de noviembre, este viernes, pero justamente me parece que la estabilidad está en ese engranaje, porque todos ellos tienen mucha experiencia ya en estos andares de la justicia político-electoral. Yo creo que es un acto que me parece que puede ser violatorio de la propia Constitución, digo, habrá que analizarlo, y justamente
como bien dice el doctor Víctor Alarcón, pues si alguien impugnara estos hechos, bueno, si así sucede y es avalado por la Cámara de Diputados, bueno, seguramente será un asunto de mucha relevancia que no extrañaría que se fuera a echar para abajo prolongación ahora, de Víctor los tiempos, decía, ¿no? quizá es un tema también de oportunidad. Si esto se hubiera dado, digamos, hace un mes, cuando inició el actual periodo de sesiones, ¿tú habrías estado de acuerdo? O sea, que habría tenido otro peso los argumentos que hoy se están, digamos, debilitando. Si hubiera tenido otro peso, sin embargo, yo creo que no hubiera sido lo más sensato. Me parece que ese escalonamiento justamente le da ese equilibrio para permitir que en determinado momento algunos cumplan su función, lleguen otros que compartan con quienes ya tienen alguna experiencia en el máximo órgano de decisión que califica las elecciones, tanto los procesos electorales locales como de la elección, las elecciones federales, incluyendo la del presidente de la República, que no es un asunto pues nada menor. No, bueno, y menos una elección como la se prevé, porque, a ver, traemos dos broncas, Víctor. Una creciente, digamos, conflictividad electoral, los procesos están terminando en los tribunales, sí o sí. Ya y la otra, ¿qué tienes? Una elección que se vaticina como quizá la más, o de las más cerradas y conflictivas que podemos tener, en la que incluso ninguno, o el que gane, no logra imponerse por arriba con más del 30% de los votos. Sí, es decir, imagínate la responsabilidad y el peso, ¿no? El centro del litigio que va a ocupar el tribunal. Sí, bueno, de hecho yo creo que hay dos temas, ¿no? Uno, obviamente, el reto para estos magistrados de subirse a un tren sobre la marcha. Es decir, ¿por qué? Porque, digamos, no es una borrón y cuento nueva, aunque hubiera alguna tentación de hacerlo. Es decir, cada nueva integración pues puede traer criterios jurisprudenciales, criterios, digamos, de normatividades a partir de sus propias experiencias. Como bien señalaba Fernando, pues por lo menos de estos 7 integrantes, 4 pues tienen una experiencia, unos en sala especializada, procesos sancionadores como Felipe Lamata, Mónica Soto y Janine Otaola, pues están ya con experiencia de haber presidido salas regionales en Guadalajara y el Distrito Federal. Reyes Rodríguez también ya integrando la sala Monterrey. Entonces, digamos, hay un expertise, un cuerpo de expertise que, digamos, de alguna manera podría decirse, ahí está cierto apalancamiento que tranquiliza o le da una certeza a los partidos de que al menos no se empieza de cero. Sin embargo, claro, los más inexpertos, los que curiosamente traían los nombramientos de más corto plazo, ¿no? Y, como Dalfer Infante y algunos otros. José Luis Vargas. No, bueno, José Luis, bueno, por ejemplo, en este caso fue fiscal. Entonces, digamos, ese núcleo duro de 5, por llamarlo así, podría dar, digamos, la gobernabilidad legal, ¿no? Por llamarlo así. Pero el principal problema, regresando muy rápido, yo hubiera pensado que este proceso, esta reforma, debe haberse hecho antes de la convocatoria al concurso. Porque entonces así ya no hay una reforma que vaya con nombre ad hoc o con apellido, o si lo hubiera, pues en todo caso, pues legitima todavía más los criterios que trató de construir la Suprema Corte, con sus pruebas, con sus procesos de selección, con sus votaciones que hicieron a nivel de pleno, en donde, hay que decirlo, buena parte de los 7 seleccionados, 5 de ellos se mantuvieron, tanto en primera como en segunda etapa, incluso en las propias comparecencias, con un gran nivel de legitimidad. Ahí es donde me salta, o sea, no fue un proceso, digamos, a la ligera, comenzó en la Corte hizo una preselección, dos preselecciones, luego armó 7 ternas, las pasó al Senado, ahí hubo entrevistas, y ya que habían votado, ya que tenían el acuerdo, y finalmente tienen, aquí están los 7 fantásticos. Hasta aplaudidos. Fernando. Entonces, al día siguiente, casi, pues necesitamos un nuevo acuerdo. ¿Por qué este nuevo acuerdo? O sea, ¿por qué después de un proceso tan, digamos, decirlo, cuidado, de repente, una avalancha de meterle mano, de invenciones, por decirlo así, o de improvisación? Efectivamente, sí debió de haberse hecho probablemente antes de que hubiera salido la convocatoria. Todos los que participaron en ese proceso participaron con reglas que están a punto de ser modificadas. Por eso me parece que está cargado de vicios que atentan a actos, digamos, jurídicos viables, ¿no? Se inscribieron, si no me recuerdo, 106 candidatos, quedaron
42 en un proceso, y luego de esos 42 con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un proceso de revisión, de auscultación, que además fue público, fue un proceso, me parece, transparente que llevó la Corte, dejó a 21 candidatos, y esos 21 candidatos formaron las ternas, estas ternas que, bueno, pasaron ya al Senado de la República, y hasta donde el día de hoy conocemos que de ahí, de cada terna, bueno, designaron a quien iba a estar por determinados periodos, que eso es, digamos, la litis de lo que estamos aquí claro, pero mira, es ¿no? tan extraño el asunto como que incluso si mañana se aprobara esta reforma en la Cámara de Diputados, el viernes mismo tendrían que volver a tomar protesta los 4 cuyos encargos se modificaron para poder entrar al relevo, que es justamente el 4 de noviembre, el próximo viernes. Voy a tener que hacer un corte y regreso contigo, porque lo que me quiero meter es cómo afecta esto a la institución. ¿Cómo afecta esto a la legitimidad, a la credibilidad de un órgano central para mantener, digamos, los equilibrios en las cosas? Y estamos hablando de lo que, déjenme decirlo de esta manera, ya esta larga telenovela para elegir y llevar hasta el pleno del Tribunal Electoral a los 7 nuevos magistrados que a partir del viernes deberán de sustituir a el pleno saliente. Estamos hablando con Fernando Díaz Naranjo. Él fue consejero electoral del Distrito Federal y además es analista y especialista en asuntos electorales, y Víctor Alarcón, especialista, profesor investigador de la UAM y especialista en asuntos electorales. Víctor, me quedé contigo y en efecto, tú lo apuntabas hace un momento, hay una serie de responsabilidades de las cuales los propios legisladores no deberían de poder eximirse en un proceso digamos, legislativo que tiene un impacto sobre una institución crucial para la democracia. Sí, siguiendo un poco el argumento de Fernando, o sea, creo que hay un tema muy fundamental, es hasta dónde puede ser reclamado este acto que en otras latitudes sería incluso tipificado como un fraude a la ley, o sea, es un tipo de delito que en las cámaras legislativas, por ejemplo en España o en algunos otros congresos europeos, está tipificado, es decir, hacer una ley a modo o modificar la ley a modo. Sí, porque eso te hace suponer que es, digamos, para responder a algún interés particular de alguno o algunos legisladores. Aunque, digamos, sí está asumido que en el reglamento del Senado y en el reglamento de la Cámara de Diputados dicen, bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? En el artículo 10, en el artículo 21, 22, hablan de un régimen de responsabilidad, pero es tan difuso y implica ordenamientos secundarios para que eso se puedan implementar o que se vinculen con la ley de responsabilidades de los servidores públicos o la ley de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, que son los otros 2 ordenamientos que estarían entrecruzando, o incluso la violación a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que es la que tratan ahora de modificar en ese sentido, no solamente la reforma constitucional, sino incluso la modificación a la ley orgánica en este aspecto específico de la periodicidad que se tiene que modificar, pues las consecuencias para ellos pues son muy diluidas. En todo caso, como decíamos hace un momento, o sea, si alguien quisiera impugnar a partir de estas presuntas violaciones a través o una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, pues realmente la única instancia que podría bloquear de fondo esto sería el presidente. O sea, yo no encuentro, o alguno de los partidos políticos, sería Morena, por ejemplo, digo, que alguno de estos partidos políticos entrara al ruedo y que tiene la suficiente personalidad jurídica para decir, esta composición del tribunal me perjudica, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ese es uno de los puntos más delicados, sobre todo, Fernando, teniendo la experiencia de 2006 y 2012. Hay que recordar que buena parte, digamos, en alguna medida, el antecedente de la crisis política que vivimos en 2006 con la impugnación de la elección, quizás se originó o tuvo algunos orígenes en la integración del IFE de aquella época, en 2003, sin el PRD, y luego, digamos, la impugnación que hace el Obrador después de que pierde la elección. ¿Qué lecciones nos está dejando esto? Bueno, lo que nos deja es justamente un debilitamiento, en mi opinión, del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Claro, no es un problema, y eso hay que decirlo, de los que fueron, digamos, nombrados como magistrados, pero sí debilita al Tribunal Electoral, porque además lo primero que tendrá que llegar a hacer, tendrá que
calificar seguramente en su oportunidad, bueno, pudiera ser muy previsible, bueno, las elecciones locales de 2017, en donde se encuentran, en mi opinión, la más importante, que tiene que ver la de gobernador del Estado de México, que, dicho sea de paso, hay que decirlo, es la entidad donde hay el mayor número de electores en todo el país. Por sí solo representa alrededor del 14% de la fuerza electoral de todo el país. No, pues son la antesala de las presidenciales. Y que siempre ha sido, inclusive muchos analistas, me incluyen, donde siempre lo manejamos como el laboratorio político previo a la elección presidencial. Y por consiguiente también tendrán que calificar la elección del 2018, junto, como bien lo anunciaste al principio de tu programa, con todas las elecciones locales que de manera concurrente tendrán verificativo con la elección federal, que es presidente de la República, senadores y diputados federales, ¿no? ¿Coincides? ¿Hay un debilitamiento de la institución en caso de que esto se consume? Bueno, al menos en este caso el debilitamiento sería hacia afuera, o sea, cómo los partidos pueden asumir que hay un proceso, como ha ocurrido incluso lamentablemente con los institutos electorales y los soples, esta idea de la colonización. Por ejemplo, la pregunta es, el año que viene también tenemos renovación de 3 consejeros en el INE, ¿no? A menos de que haya otra reforma de último momento o algo. Que cambie la periodicidad. Eso es lo que abre, o sea, como dice Fernando, o sea, si no hay una consistencia, pues nos deja entonces en una incertidumbre horrible, porque entonces otra manifestación de hacer otro fraude a la ley, es decir, voy a reacomodar esto para tratar entonces de ver cómo lo extiendo. Ahora, se entiende que los próximos 3 consejeros electorales tendrían ya, con el marco de la reforma 2007-2008, la de 2014, perdón, la duración precisamente ya de 9 años, es decir, ese escalonamiento, eso era lo que se preveía para que en un momento dado, que con lo que se estaba tratando de hacer esto, y de hecho se había postergado, o sea, esta composición de tribunal, de hecho se postergó, o sea, se hicieron algunos ajustes, que por ejemplo fue lo que dio la salida anticipada del magistrado Luna Ramos, y que por eso el propio Senado ya no pudo elegirlo para cubrir el periodo faltante que quedaba hasta la terminación de la composición actual. O sea, el propio Senado había hecho un diseño de manera tal que precisamente iba a generar la misma dinámica que estamos observando en el INE, que era este proceso de escalonamiento, para precisamente evitar composiciones compactas y que de alguna manera eso tampoco generara dinámicas de interés poco transparentes para el propio manejo interno de la institución. Yo confío, ciertamente coincido con Fernando, que por lo menos de los 5 integrantes que yo por lo menos tengo un poco más de antecedentes, por lo menos eso le va a dar una gobernabilidad, y yo creo que su actuación irá despejando algunas dudas. Oye, pero qué peso, Fernando, ¿no? O sea, tener que arrancar, digamos, con esa perspectiva en una institución que, digamos, que te están, digamos, arrancando con cuestionamientos. De vuelta en Opiniones Encontradas, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la integración del Tribunal Electoral. El próximo viernes tiene que entrar un nuevo pleno que va a ser el encargado de calificar y validar las elecciones presidenciales de 2018. Estamos hablando con Víctor Alarcón, profesor investigador de la UAM, especialista en asuntos electorales, y me quedé contigo, Fernando Naranjo, ex consejero electoral del INE y analista político, especialista en esta materia. Fernando, me quedé contigo y digamos que parte de las interrogantes, si hay coincidencia entre los dos en que hay un debilitamiento, puede haberlo de la institución, es qué tanto se abren flancos para el Tribunal Electoral. Y estoy pensando, ya lo decía Víctor, la posibilidad de una impugnación de un partido político, en concreto Morena, pero también del cuestionamiento que mañana seguramente en la Cámara de Diputados va a volver a saltar, cerca de 20,000 firmas de organizaciones de la sociedad civil pidiendo que no se haga de esta manera, que se pare, digamos, el desaseo que ellos señalan de este proceso. Bueno, en principio yo diría que los órganos legislativos se deben a la sociedad, es la sociedad quien los nombra, así que yo no dejaría de lado lo que diversas organizaciones de la sociedad civil, a través de estos movimientos y en la búsqueda de firmas y demás, recaban, porque bueno, es de alguna manera la expresión de la sociedad. O sea, no tienen el saco roto. Así es, porque lo hemos visto ya reflejado en muchos medios de comunicación. Los señores magistrados todavía no toman posición todavía no llegan a sentarse a su silla en el tribunal, y ya hay
ya hay muchos cuestionamientos por todo este proceso, por algunos antecedentes que los vinculan con partidos políticos, con televisoras, etcétera, de tal manera que ya hay un debilitamiento, en mi opinión, bien externo, previo. Ocupando, digamos, yo supuesto, me parece que el otro estarán inmersos en el ojo del huracán para ver cuáles son las primeras resoluciones y cómo toman esas primeras resoluciones. O sea, que sientes que va a haber una hipervigilancia. Yo digo que sí, porque eso no está mal. Ya hay eso no está mal, pero ya hay procesos, aunque hay elecciones el año que entra, 4 elecciones locales. Importantes, Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Y Veracruz, por supuesto. Estos procesos, bueno, pues ya de alguna manera ya iniciaron. Entonces se enfrentarán seguramente en el corto plazo a las precampañas, a las campañas y todos los actos que en esos andares puedan ser impugnados. El 3 en marcha, que decía Víctor. Le toque resolver a este tribunal. Me parece que van a ser los primeros consecuencias, digamos, de vigilancia que tendrá este máximo órgano jurisdiccional electoral en nuestro país, ¿no? Porque además hay que tomar en cuenta que ahorita los espacios, por ejemplo, al menos hay un par de espacios, algunos de ellos ya habían terminado también su periodo como magistrados en sala regional, pero por ejemplo el caso de Felipe de la Mata sí se genera un espacio en la sala especializada y ahí también el Senado tendrá que nombrar otro magistrado. Pero vaya, hay un pequeño matiz, no es lo mismo estar bajo supervisión que bajo sospecha. Sin duda. Creo que es una pequeña diferencia, pero creo que, ¿cómo lo ves tú? No, aunque yo creo que las dos cosas tienen está mal. No, yo creo que las dos cosas, o sea, de todos modos, o sea, en una sociedad como la mexicana, o sea, mientras no podamos resolver el problema de la confianza, o sea, ahora sí que tengo que partir de la desconfianza como punto de partida para entonces avanzar a la parte de vigilancia, a la parte de rendición de cuentas. Es decir, lamentablemente, desde el punto de vista de opinión pública, hay que basarnos en la sospecha. Y desde el punto de vista de la rendición de cuentas, del efectivo cumplimiento de la ley, pues hay que precisamente tener, digamos, los dos motores activos, ¿no? Ahora, hay que decirlo, fue votada por los 3 partidos mayoritarios en el Senado, fue casi unánime la votación, hubo voces aisladas, el PT, por ejemplo, que estuvo en contra, por ahí vi incluso algún tuit de Lozano, no sé cómo haya votado, pero Lozano creo que dentro del PAN hubo algunas divisiones. ¿Tú ves a Morena impugnando esto? Pues sí pudiera tener una gran veta de oportunidad, no sé si lo vaya a hacer, pero esta veta de oportunidad me parece que pudiera dar la ventaja de que pudiera clarificar el proceso si es legal o no lo es, porque además se está abriendo una veta muy delicada, es decir, ¿qué pasaría si con estos, como bien dice el doctor Alarcón, con los consejeros electorales del INE que estarán renovándose próximamente, se abre una convocatoria y de repente dicen, bueno, pues no se queda tanto tiempo y se vuelve a modificar ya en marcha este proceso y entonces pues ya cualquier convocatoria o cualquier proceso podrá, con este antecedente, podrá ser previo o tomarse como base jurídica este antecedente. Pues discrecional, o sea, eso sería abrir, sería abrir el paso al asunto discrecional. ¿Tú crees que Morena va a impugnar? Pues mira, yo ¿A qué te huele tendría sé que no tienes alto bola de margen, cristal, pero... No, pero es un alto margen de oportunidad, porque imaginemos en el discurso López Obradorista un nuevo ataque de la mafia del poder, ¿no? Entonces es un poco una excelente oportunidad para decir, estamos acotando los actos discrecionales, estamos acotando... Entonces, eso electoralmente daría mucha rentabilidad y mostraría, digamos, a un López Obrador en su lógica tradicional de supuestamente enfrentar a las instituciones. No mandarlas al diablo, pero ahora sí señalar, establecer antecedentes. Y, digamos, no perdería nada. O sea, tendría una rentabilidad, digamos, que lo colocaría en un tema que yo creo que colocaría a todos los demás partidos como parte de una misma situación, que López Obrador, que es lo que ha venido tratando de hacer, colocar a PRI, PAN y PRD en una misma bolsa, o sea, hablar de un monstruo de 3 cabezas y él, pues precisamente enfrentándolo o sea, ya no sería PRIAN, ¿no? Sería PRIAN PRD. Exacto, ¿no? Entonces esa parte yo creo que sería, digamos, un costo de oportunidad muy importante. O sea, claro, eso obligaría a que la Corte tuviera que desahogar rapidísimamente este recurso, porque de todos modos ya los magistrados ya están juramentados. Entonces, en ese sentido, pues ellos tienen que entrar tomar el cargo el viernes. El asunto es si dentro de los vicios de ley o dentro del fraude a ley y todo eso se podría
sería asumir que aún con el proceso impugnado, pues obviamente pues está en una condición subyúdice hasta que se resuelva por parte de la Corte. ¿Y se congelaría? Y ellos hasta que se desahojen. Entonces, si se resuelve positivamente en términos de ellos, pues es como el reloj legislativo, ¿Se ¿no? suspendería el acto? No. No. O sea, se corre. O sea, digamos, ahorita ellos están validados porque Toman posesión ya y tomaron simplemente protesta. tendrían que esperar Exacto, hasta para el saber, fallo si es por el periodo. Sí, por lo demás, si entonces... son 2, 3 o 4. Exacto, etcétera. entonces si resuelve la Corte a favor de ellos, pues entonces sí, los convocan y los juramentan, aunque ya estén en ejercicio. Sigue la interrogante. Yo me quedo con la interrogante en esta mesa, yo no sé ustedes, pero teniendo la posibilidad de impugnación y el cuestionamiento de la sociedad, ¿por qué haberlo? ¿Cuál es la razón tan de peso como para haber empujado esta reforma? Bueno, yo creo que puede haber acuerdos seguramente políticos que no alcanzamos a ver. Pero sí me parece que estamos abriendo una brecha que resulta peligrosa para la legitimidad de los actos establecidos previamente en la ley y que con ese establecimiento previo de lo que mandata la legislación se abren convocatorias, se determinan actos y acciones y en el camino modificarlas, pues me parece que todo lo que está previamente atrás está pues ya torcido, ¿no? Es nuestro síndrome de Daniel Bautista. Entramos al túnel, vamos ganando, y de repente en el túnel ya cuando te traen las 3 amonestaciones y te descalifican y ya sales todo ahí. Justo cuando ibas directo para el a la triunfo. victoria. Muchas gracias a los dos, porque ahora a los que nos van a descalificar son a nosotros, y no me despido, porque el tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias, Fernando Díaz Naranjo, ex consejero electoral, y muchas gracias, Víctor Alarcón. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.